¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Mayra Roleiser, soy ingeniera agrónoma, consultora del programa Crecer Cooperando de la Fundación del Banco Credit Coop, y en este video lo que voy a hacer es acercarle pautas para la selección de ramas semillas para el cultivo de la mandioca. Les voy a comentar por qué es importante hacer esta selección, cuáles son esos criterios de selección y poda de ramas, cómo almacenar, y les voy a acercar también cómo hacer tratamientos o si es factible de hacer algún tratamiento al almacenamiento para lograr la conservación de esas ramas. ¿Por qué es importante hacer una adecuada selección de ramas? Bueno, como bien saben, muchas de las enfermedades de la mandioca aquí en la provincia de Misiones se propagan a través de la rama semilla. Entonces, seleccionando una rama semilla sana, lo que vamos a hacer es evitar la propagación de enfermedades. Además, seleccionando una rama semilla madura, lo que nos va a conducir es al éxito del cultivo, porque esa rama semilla, esa estaca, va a brotar con vigorosidad, nos va a determinar una gran cantidad y calidad de raíces, y vamos a empezar el cultivo con un bajo porcentaje de fallas. Entonces, con buenas ramas semillas, vamos a empezar la plantación con el pie derecho. ¿Qué criterios de selección vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta criterios de selección desde el punto de vista sanitario y agronómico. Desde el punto de vista sanitario, tenemos que elegir ramas semillas sanas, que estén libres de plagas y enfermedades. Si hacemos un corte longitudinal a la rama, vamos a observar que una rama sana es aquella que presenta una médula color blanca, eh, sin cambio de coloración. En cambio, una estaca enferma lo que va a presentar es cambios de coloración, daños, agujeros. Eso es una rama semilla enferma. No debemos utilizar ramas provenientes de zonas con antecedentes de enfermedades. Si sabemos que un lote tuvo un ataque de alguna enfermedad, vamos a evitar sacar ramas de ese lote. Y también vamos a evitar aquellas ramas que hayan sufrido algún daño físico, ya sea en el proceso de limpieza, se cortó cuando hicimos el desmalezado con asada, si hubo cortes. Evitar esas ramas con daños físicos, porque los daños físicos son la puerta de entrada de muchos patógenos, hongos, bacterias, insectos. Y desde el punto de vista agronómico vamos a elegir ramas maduras. Esto quiere decir ramas que tengan de 8 a 12 meses de edad, el diámetro no inferior al promedio del lote. Vamos a elegir las ramas del mejor lote que tengamos, y un parámetro para determinar si una rama está madura o no es la relación del diámetro entre el tallo y la médula. Esto quiere decir que una rama madura va a presentar una proporción de médula igual o menor a la proporción del leño. Y una rama inmadura, la médula va a estar en mayor proporción. Esto se observa si hacemos un corte transversal a la rama. Aquí pueden ver en una fotografía, hay ramas en corte transversal. Podemos ver que en una rama madura, la proporción de médula, que es esta parte blanquecina, es casi igual o menor que la proporción del tallo. Y en una rama inmadura, la proporción de médula ocupa casi todo el espacio. Entonces, un parámetro para determinar si una rama está madura es observando esta relación. Bueno, vamos a proceder a hacer la poda de la rama. ¿Cómo hacemos esa poda? Es muy importante tener un machete bien afilado. Vamos a tomar con una mano la rama y con el otro el machete, y vamos a hacer un golpe de abajo hacia arriba. Ese golpe tiene que ser limpio y seco, o sea, de un solo golpe. Y con el machete bien afilado, esto va a hacer que evitemos daños físicos, que como ya mencioné antes, los daños físicos son la puerta de entrada de muchos patógenos. En este proceso de poda de ramas, también vamos a ir seleccionando las ramas, vamos a ir descartando las que presenten síntomas de enfermedades,
daños por insectos, y también si en un mismo lote presentamos diferentes variedades, es un momento oportuno para ir separando las variedades. Cortamos las ramas y dejamos orear 2 o 3 días en el campo, antes de almacenar. Es muy importante no despuntar las ramas ni deshojarlas. ¿Por qué es importante? Porque si deshojamos y despuntamos, vamos a hacer que se deshidraten las ramas. Entonces, cortamos las ramas que tengan hojas, las cortamos, dejamos orear con las hojas. Eso va a hacer que las hojas se deshidraten por sí solas, evitando que se deshidrate la rama. Y una vez que pasaron 2 o 3 días, procedemos al almacenamiento. ¿Cómo vamos a almacenar? Hay distintos sistemas. Podemos almacenar debajo de los árboles, hacemos las estivas. Es muy importante hacer una remoción del suelo a unos 10 centímetros, como una zanjita de 10 centímetros alrededor, donde vamos a disponer verticalmente las estacas. Este proceso va a hacer que las estacas vayan formando raicillas que mantengan hidratada la rama. Es muy importante respetar la orientación de la planta, es decir, la parte basal apoyada en el suelo y la parte terminal hacia arriba. A cielo abierto, aquí cuando vamos a elegir el árbol donde vamos a almacenar, tiene que ser un árbol frondoso, de copas grandes, de hojas perennes que nos van a proteger de las heladas. También se le puede agregar material vegetal seco. Paja, pasto elefante, caña de azúcar seca, cualquier material vegetal que tengan en la zona que pueda servir de protección. A cielo abierto se procede de la misma manera que aquí, que debajo de los árboles se hace se excava, se remueve un poco de suelo, unos 10 centímetros, se disponen de manera vertical las ramas y se cubre con material vegetal. Si vamos a almacenar las ramas a cielo abierto, es muy importante que el lugar donde le almacenemos sea un lugar que esté, que no tenga mucha incidencia de heladas. Al cubrir con material vegetal, vamos a tener cuidado que haya suficiente aireación, porque si se humedece, eh, al tener aireación, vamos a favorecer que no esté tan húmedo y vamos a evitar la propagación de hongos. Otro sistema es en espalderas. Este sistema es muy práctico y muy útil cuando la cantidad de ramas a almacenar es muchísima. También se procede de la misma manera que las anteriores. Se remueve unos 10 centímetros de suelo, se colocan 2 postes, uno en una punta y el otro en la otra, se tensan 2 alambres a lo largo de los postes, uno a 1 metro 50 centímetros y el otro un poco más arriba, y se van disponiendo de las ramas una al lado de la otra en forma vertical y se cubre con material vegetal. Al abrigo de los bosques se procede de la misma manera, se remueve el suelo, unos 10 centímetros, y se van disponiendo en un monte. Preferentemente el bosque tiene que ser nativo, y aquí no hace falta colocar material vegetal de arriba porque, bueno, la vegetación va a actuar como protección contra las heladas. Y otra forma de almacenamiento que es muy común aquí en la provincia de Misiones es almacenar las ramas en forma horizontal también. Se excava y se las dispone en forma horizontal. Esta forma no es recomendada, no la recomiendo porque las ramas almacenadas de esta forma pueden sufrir deshidratación, y si pasan el periodo de almacenamiento con un periodo muy lluvioso, con mucha llovizna, va a haber acumulación excesiva de humedad que va a llevar a que esas ramas se pudren con la consecuente pérdida, ¿no? Entonces hicimos todo el trabajo que hicimos de almacenar las ramas no va a surtir efecto, porque vamos a tener mucha pérdida, ¿no? Bueno, y por último, el tratamiento de las ramas. El objetivo de hacer un tratamiento químico es evitar daños por bacterias, hongos o insectos que comprometan la viabilidad de las ramas. Quiero dejar en claro que esto no es una receta, sino es una guía
siempre que vayan a usar productos químicos, agroquímicos, fitosanitarios, deben consultar con un ingeniero agrónomo y utilizar elementos de protección personal. Esto es una guía, se usa un insecticida, un fungicida y bacteriostático y un fungicida. Lo que se va a hacer, la práctica es ir estivando una tanda, aplico toda la, pulverizo toda la estiba, tratando de mojar bien todas las ramas, vuelvo a hacer otra estiba y repito el procedimiento así hasta terminar. Eso es lo conveniente, no estivar todo y hacer la pulverización, porque va a haber ramas a las que no le va a llegar. Y es muy importante que cuando realicemos esta práctica, utilicemos EPP, que son los elementos de protección personal. Esto es ropa impermeable, un delantal impermeable, protección facial, ya sea con una mascarilla, antiparras y botas de goma y guantes. Bueno, aquí les dejo la bibliografía para que si tienen alguna duda o quieran profundizar más el tema, les dejo mis datos de contacto por si necesitan hacer alguna consulta, tienen alguna sugerencia o duda. Y los invito a visitar la página de la fundación www.fundacioncredicop.com.ar, en donde pueden encontrar este material, la bibliografía y otros materiales que pueden resultar de su interés. Desde ya le agradezco y les deseo que tengan una buena jornada.